ya llevamos unos cuantos vídeos, pero hoy nos presentamos. Yo soy Nuria de Cataluña. Yo soy Miguel de Buenos Aires. Puedes seguirnos como Ripiopia en YouTube y en Instagram, y hoy les mostraremos nuestro minicamper. Decidimos priorizar el poder estar adentro, estar sentados, jugar con los almohadones de la cama para poder hacer un sillón y así, bueno, estar más cómodos y poder vivir adentro de la camioneta los días de mucho viento, como es acá en la Patagonia, días de lluvia, ¿no? Porque veíamos en otros mini camper 4x4 que lo que buscaban ellos eran dos cajones grandes, sobre eso hacían un tablón y metían un colchón. Y quedaban más o menos a esta altura, lo cual hacía que sea como no se podían sentar ni siquiera, se querían sentar, se golpeaban la cabeza contra el techo. Por eso nosotros pusimos un tablón abajo, o sea una base de madera, con dos solapas, con dos maderitas plegables, que cuando tiramos los asientos para manejarlos, tiramos para atrás, se despliega, se dobla la madera. Y cuando queremos dormir, tiramos los asientos para adelante y se vuelve a extender esto. También lo que hicimos fue sacar el comando central que estaba acá, que era el apoyabrazos. Lo sacamos porque ocupaba mucho lugar en un principio, después nos dimos cuenta después, si no hubiéramos diseñado diferente la madera. Pero bueno, lo que hicimos fue sacarlo y reemplazar con un cajoncito que entran las cosas perfectamente acá. Es este cajón donde guardamos las cosas que necesitamos a mano y que cabe perfecto. Perfecto ahí. A la vez que reutilizamos todos los almohadones para hacer distintas configuraciones de sillón, para estar cómodos, también tenemos este que es el apoyabrazos, que lo poníamos acá abajo porque pensamos que yo no iba a entrar, pero entro perfectamente a lo largo. Ahora les estamos mostrando, así queda el sillón y se pueden mover los pads, los pedazos de sillón, y les mostramos cómo hacemos para armar la cama. Como les dijimos, consta de varios pedacitos. Primero tenemos que pasar los sillones hacia adelante, tenemos que tirar para adelante los sillones, así y así. Como ven acá, levantamos como les dijimos, tenemos un pedacito para que apoye, baja la madera, almacenaje. Como decía, no precisamos el almacenaje en la zona interior, pero lo que sí tenemos es muchísimo almacenaje arriba. Hicimos dos cajones donde colocamos los paneles solares, donde tenemos almacenaje de todo tipo. Tenemos un kayak, tenemos un montón de cosas ahí arriba, las cosas que menos usamos en el cajón de atrás, en el cajón de adelante, todas las cosas de fácil acceso. También tenemos a los costados estos muebles de tela que hizo Nuria, que sirven para almacenar todas las cosas rápidas, o sea, cosas de baño, toallas. Después también tenemos este sector donde ponemos todo lo que es de desayuno, para el mate, galletitas. Después abajo, esta camioneta tiene un espacio para guardar los asientos de los acompañantes. Ese espacio lo reutilizamos para guardar la batería y para almacenar otras cosas de comida. Después, bueno, almacenaje de la ropa. ¿Qué decidimos? En un principio teníamos un mueble colgante, lo desechamos, y lo que hicimos fue, cada uno tiene su mochila con su ropa, a la noche lo ponemos en los asientos de adelante, y cuando viajamos lo atamos y queda súper firme acá contra una pared de la camioneta. El mueble principal es
cocina básicamente. Ahí guardamos termos, la cafetera, pan, galletas. Y entonces tenemos esta mesada. Se engancha aquí con unos ganchos, fácil. Es la que generalmente usamos para cocinar todo y que también podemos cocinar adentro con la puerta cerrada. Bueno, aquí tenemos, esta es la bacha que usamos para lavar los platos, plegable. Aquí guardamos la cocina. Es una cocinita que va a gas, es dual, garrafa grande y cartuchos pequeños. Un especiero. Y esta es la caja donde guardamos la garrafa y también guardamos algún tupper, pero básicamente lo que nos permite esta caja es cocinar así desde fuera o tirarla para adentro y cocinar adentro. Como ha dicho Miguel, tenemos varios sitios de almacenaje. Este es uno, que es el de abajo, el de los asientos, y es donde guardamos las cosas de cocina, la comida. Otro punto de almacenaje de las cosas de cocina, hemos utilizado este espacio que ya venía en la camioneta y guardamos platos, cubiertos, que los tenemos guardados aquí, lo básico, y entonces tenemos una olla y una paella. Y aquí guardamos los vasos. Otra cosa que también diseñamos nosotros fue una mesa plegable. Hicimos el primer viaje, teníamos una mesa enorme que habíamos hecho nosotros, pero estuvo guardada durante 3 semanas. No la bajamos porque estaba muy difícil el acceso. Así que decidimos hacer una mesa que sea polivalente. También sirve para cubrir la heladera para que no se manche cuando cocinamos acá. Y después es muy sencillo de desarmarla. Hicimos estos ganchitos, los diseñamos así, hicimos una muesca para que pueda entrar así. Queda perfecto. Y aparte de la mesa plegable, otra cosa que tiene que estar a mano también son las sillas. Acá tenemos 2 sillas plegables y un banquito taburete. El banquito siempre a mano, es súper práctico, fácil de armar. Las sillas son fáciles de armar, pero tardas un ratito. Así que si estás lavando los platos, cocinando o te querés sentar a ver el paisaje, haces así y ya te sentás en donde sea. Es muy práctico. En principio iba a ser para hacerlo de baño, pero bueno, al final no le hicimos el agujero y es nuestro taburete de todos los días. El sistema de agua es muy sencillo, no nos complicamos demasiado. Tenemos aquí el interior este bidón de agua de 10 litros, que es el agua potable que usamos para cocinar y para beber, con su canilla. Le hicimos un sistema de refuerzo para que no se mueva con el ripio y abajo está pegada con velcro, sencillamente. La otra parte del sistema de agua es un tubo de PVC que tenemos arriba en el coche, que son unos 16 litros. Que es la que usamos para lavar los platos y ducharnos. Para sacarla tenemos una manguera con conexión rápida y una pistolita. Uno de los puntos estrellas de nuestro mini camper es la heladera. De hecho, el diseño está pensado a partir de que quepa esta heladera. Esta heladera es 12 voltios, también tiene una conexión para conectar a la red de 220 y se alimenta a partir del sistema eléctrico.
El sistema eléctrico es puramente solar, se alimenta por 2 placas solares de 100 watts que están unidas a las tapas de las cajas y que están conectadas a una batería que está aquí debajo. Todo esto se regula a partir de este regulador, el MPPT, y todo el sistema es a 12 voltios. Cargamos los móviles desde aquí, la heladera también se conecta directamente aquí. Pero tenemos algunas cosas a 220, por eso compramos este conversor que es de 100 watts y nos es suficiente para conectar el ordenador o el dron, la cámara fotográfica. Vale, del sistema eléctrico también construimos una pequeña iluminación del camper, que es que es móvil. Luego tenemos unos LEDs aquí debajo y otros aquí para cocinar desde fuera. Aquí debajo pusimos la botonera, que es para abrir los distintos luces. ¿Cómo vamos al baño? Bueno, suscríbanse que en otro capítulo se lo mostramos. Chao.